Tengan ustedes muy buenas noches, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios te bendiga grandemente. Que la paz de Dios reine en tu corazón. Y bueno, para todos aquellos que por ahí no se sienten queridos, no se sienten amados, tengo una buena noticia para ustedes. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si podemos decir, porque de tal manera Dios te amó a vos y Dios me amó a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que podamos tener vida eterna a través de él. Dios te ama de tal manera, Dios nos ama de tal manera, que ha dado a su Hijo, por amor a vos y por amor a mí. Y bueno, en esta noche quería compartir un pasaje bíblico de la palabra, que habla acerca de los leprosos, la lepra, una terrible enfermedad que golpeaba en esos tiempos de Jesús y que era muy común. Una lepra que se te caía un pedazo de carne, era dolor tremendo lo que tenían las personas, era muy contagiosa. Encima del terrible dolor de su cuerpo, la tremenda caída de sus pedazos de carne, esas personas eran aisladas, sacadas de la sociedad hacia afuera. Y cuando por ahí venía un leproso, o uno se acercaba, uno que estaba sano se acercaba a un leproso, el leproso tenía que decir impuro, impuro. Entonces la gente que no estaba enferma tenía que alejarse de eso. Encima que eran, digamos, golpeadas por esa enfermedad, eran golpeadas por la sociedad. Y podemos decir también eran discriminadas por la sociedad en ese momento, porque los aislaban. Y bueno, quería compartir un pasaje bíblico que se encuentra en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como él los vio, les dijo: Id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándoles gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Tremenda historia, tremenda la palabra de Dios. Acá podemos ver el gran poder de Jesús. Acá podemos ver la gloria de Dios, cómo se manifiesta en estas personas enfermas, en estas personas con lepra. Podemos ver a partir del versículo 12, cuando dice que Jesús, entrando a la aldea, salieron al encuentro estos leprosos. Acá vemos que esos leprosos conocían del poder de Dios, conocían del poder del Señor Jesús, y salieron al encuentro. Y ellos decían, y alzaron la voz diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Ustedes se imaginan, vamos a usar la imaginación. 10 personas, no estamos hablando de uno. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Acá había 10 personas diferentes que estaban sufriendo lo mismo. 10 personas diferentes de sentimiento, 10 personas diferentes de manera de ser, 10 personas con respecto a su familia, a su entorno, 10 personas que tenían la misma necesidad, que era ser sanado, que necesitaban el poder de Dios en su vida. Y acá podemos ver que todos somos diferentes, pero todos necesitamos ese amor, todos necesitamos ese poder y esa gloria de Dios que se manifieste en nuestras vidas. Y dice, cuando Jesús lo vio, le dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Ni siquiera los sanó en ese momento, pero sin embargo,
Acá vemos que los leprosos tuvieron fe. Cuando le dijo id y mostrar a los sacerdotes, en ese tiempo los sacerdotes tenían la autoridad de decir si estaban enfermos o no estaban enfermos, si tenían lepra o fueron sanados por la lepra. Y acá podemos ver que estos que pedían misericordia del Señor Jesús, sin titubear y sin decirnos Señor, pero curanos, ellos fueron al sacerdote. Y de camino, dice la palabra de Dios, que fueron sanados. De camino cuando iban a ver al sacerdote para que diese el visto bueno, ¿no? Que estaban sanos, fueron sanados. Y podemos ver que acá muchas veces la sanación física no es inmediata. Muchas veces tenemos que orar. Muchas veces tenemos que orar constantemente. Tenemos que orar cada día. La oración no viene, la respuesta a la oración no viene inmediatamente. Muchas veces Dios quiere que nosotros oremos cada día. Quiere que a través de esa dificultad que estamos padeciendo nos acerquemos a Él en oración y tengamos comunión con Él. Y si seguimos leyendo la palabra de Dios, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado de camino, volvió glorificando a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Eso lo podemos ver en el versículo 16. Acá podemos ver cómo esta persona, el único de los 10, es sanado, ¿no? Y vuelve a darle gracias a Dios. Y si seguimos leyendo, dice, Jesús pregunta, ¿y dónde están los 9? Entonces le dice en el versículo 19 a ese que volvió, levántate, tu fe te ha salvado. Esa persona que vino y le dio gracias a Jesús por esa sanación, no solamente obtuvo la sanación, sino obtuvo la salvación de su alma. De los otros 9 no podemos decir qué pasó, pero podemos decir concretamente y con seguridad que esta persona agradecida por la sanación ha sido salva también. Y seguramente está disfrutando de la vida eterna allá en el reino de Dios. Muchas veces en la vida también tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que darle gracias por lo que tenemos. Tenemos que tener un corazón de gratitud hacia Dios. Cuando estamos enfermos y Dios nos sana, y también cuando estamos sanos, darle gracias a Dios por la salud que tenemos. Acá podemos ver cómo el Señor Jesús le da la salvación también a esta persona. Y mi querida hermana, mi querido hermano, te digo en esta noche, si tenés un corazón con lepra, pero no físicamente, sino espiritualmente, si tu corazón está cayéndose a pedazos, si tu corazón está lastimado, si tu corazón está herido, si tu espíritu está herido, el Señor Jesús te conoce. El Señor Jesús conoce tu condición. El Señor Jesús conoce tu situación también. Y Él te quiere sanar. Pero también tenemos que ser agradecidos por esa gran manifestación de Dios que muchas veces hace en nuestras vidas. Una persona agradecida siempre anda bien con Dios y con la gente. Pero una persona que no es agradecida siempre está faltando algo. Siempre está renegando por algo o siempre no le alcanza lo que tiene. Así que en esta noche el Señor Jesús quiere sanar tu corazón. Quiere sanar la lepra que tenés en tu mente, en tu corazón. Te quiere limpiar. No solamente de la lepra, sino del pecado. Así que hagamos una oración. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, mi querida hermana? Para que el Señor le esté obrando en tu vida y en nuestra vida. Acompáñame conmigo. Señor Jesús, me quiero acercar ante tu presencia. Te quiero decir como estos leprosos que decían, ten misericordia de mí. Quiero pedirte que tú limpies mi corazón. Quiero pedirte que tú estés limpiando mi mente también. Quiero que me limpie esa lepra que está invadiendo mi vida. Gracias, Señor. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida.
En el nombre de Jesús, con el perdón de mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración, el Señor te bendiga grandemente. Y nunca te olvides que el Señor te conoce. Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Así que Dios te bendiga grandemente. Y bueno, que Dios te esté limpiando ese corazón y esa mente que muchas veces está invadida por esta lepra. Nos estamos viendo. Hasta la próxima, mi querido hermano.